Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, ¿no? Buenos días. Buenos días. Ya se ve que en octubre nos vamos animando y vamos llenando un poquito más la sala. Hemos empezado ya de lleno en la tercera parte de la comunicación violenta, ¿vale? Y estamos trabajando sobre los 4 bloqueos. Los 4 bloqueos más importantes o más frecuentes en las relaciones. ¿Qué significa bloqueo? Bueno, pues justamente aquello que puede hacer saltar por los aires una relación. Hemos estado trabajando sobre el primer bloqueo, que es las dificultades que tenemos para poner límites. La semana pasada terminamos con el duelo en la relación, los problemas de duelo en la relación, y esta semana vamos a iniciar el tercer bloqueo, que es un bloqueo muy frecuente y que nos lo encontramos constantemente en nuestras interacciones con nuestra pareja o con cualquier tipo de persona. Con tu padre, por ejemplo. Con tu padre, por ejemplo. Vale, que son los sentimientos de rabia. Fijaros, la rabia, el enojo, la ira, son la misma emoción en distinto grado. Antes de empezar con los contenidos propios de la comunicación no violenta, vamos a repasar un poquito lo que nosotros sabíamos en otros talleres que hemos ido trabajando sobre la rabia, el enojo, ¿no? Vimos que el enojo o la rabia, ¿qué es lo que provocaba el enojo o la rabia? ¿Qué es lo que hacía que sintiéramos enojo o rabia? ¿Alguien se acuerda de esos contenidos? Cuando sentíamos enojo, cuando sentíamos rabia, era porque había pasado algo. Era porque teníamos un deseo y ese deseo se había frustrado, ¿vale? Nosotros queríamos conseguir algo, ¿no? O teníamos el deseo de que nuestra relación imperara determinada característica, es decir, que fuera una relación donde hubiera respeto, donde hubiera cuidado, donde hubiera un acercamiento, comprensión, y cuando vemos que eso no está en la relación, pues nos frustramos y toda la energía que nosotros teníamos, que era una energía destinada a conseguir hacer realidad ese deseo, pues toda esa energía se ve como bloqueada y lo que se produce es como una sobrecarga energética, y esa sobrecarga energética es la que se expresa en la forma de rabia, de enojo, de ira, ¿vale? Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros sentimos rabia, hay una descarga en todo nuestro cuerpo de una sustancia, de unos neurotransmisores que son la adrenalina y la noradrenalina. Esas sustancias que se secretan en todo nuestro cuerpo tienen la función de prepararnos para la lucha o para la huida, ¿de acuerdo? Pero es un mecanismo que se nos ha quedado anticuado, ¿no? Hoy todos tenemos ordenadores o tenemos teléfonos y es fácil descubrir cuando un teléfono o un ordenador de pronto ya no nos cumple con las funciones que nosotros queríamos, ¿no? Porque se ha quedado anticuado. Y entonces tenemos que meterle una serie de mejoras a ese disco duro o incluso cambiar de dispositivo, ¿no? Pues algo así nos ha pasado a nosotros. Los problemas con los que a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos ido enfrentando, pues a lo mejor era suficiente con huir o con luchar, pero hoy no. Hoy huir o luchar no resuelve nuestros problemas y necesitamos incorporar otros mecanismos para poder relacionarnos con esas emociones, ¿vale? Y de eso se trata. Nosotros estamos aquí para actualizar nuestro disco duro, porque de serie, de nuestra biología, sabe hacer eso, pero nosotros tenemos que incorporar nuevos conocimientos, nuevas formas de gestionar esa emoción para que finalmente podamos
adaptarnos bien a las circunstancias que tenemos, ¿vale? Si repasáis cómo habéis enfrentado a los problemas de aquí para atrás cuando habéis sentido rabia, veréis que lucháis, que huís. Ninguna de las dos soluciones son buenas. Tenemos que encontrar otra forma de gestionar esa emoción. La lucha y la huida no es suficiente. Ahora, un poco como tú dices, que el deseo frustrado, ¿no?, que es la fuente de la rabia, ¿no? Los deseos frustrados, sí, cuando no se cumple lo que tú quieres. Sí. Pero por ejemplo, los budistas hablan mucho de que toda la fuente de sufrimiento humano es el deseo y la aversión. Entonces ellos pretenden como eliminar el deseo. Pero el deseo va a existir, siempre va a estar ahí. Claro. Vamos a ver. Eso que ellos quieren vivir como flotando en el aire, como que no les salpique nada, apartado de lo mundano, digamos. Yo creo que, vamos a ver, como tú dices, eso estamos hablando de unos niveles que quizás, que para una persona a lo mejor que tiene un nivel de desarrollo que nosotros no tenemos, ¿no? Pues sería un objetivo interesante. Ellos parten de la teoría, los budistas parten de la teoría de que si yo me frustro porque no consigo un deseo, pues el problema no es la frustración, el problema es desear. Así que el objetivo es no desear. Si yo no deseo, no me frustro y ya tengo el problema resuelto. Pero claro, nosotros en el estado actual de evolución que tenemos, porque la especie está evolucionando constantemente, yo no digo que no haya personas que puedan afrontar el problema de decir, bueno, pues me voy a plantear no desear, ¿no? Pues a lo mejor hay personas que pueden estar en esos niveles. Nosotros nos encontramos con que deseamos y nos frustramos. Y cuando nos frustramos, canalizamos mal esa energía y a lo mejor nos encontramos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Y para nosotros tenemos que partir de ese problema, de cómo canalizo bien la energía de la frustración, la energía que me provoca ese enojo y esa rabia. ¿Cómo canalizo bien esa energía? Cuando yo aprendo a canalizar bien esa energía, yo me puedo plantear objetivos como lo que el budismo nos plantea, de decir, bueno, ¿y si yo paro la máquina de desear? También el deseo es algo que tú puedes alimentar o no, ¿vale? Porque si tú puedes desear tener un coche para facilitarte la vida, pero a lo mejor una vez que tienes un coche que te facilite la vida, ahora quieres un coche mejor. Y siempre hay un coche mejor que puedas desear. O sea, el deseo es algo que como tú de alguna forma no intentes contenerlo, es algo que tiende a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Tú puedes desear tener una casa y una vez que la tienes quieres tener un chalet y una vez que la tienes quieres un palacio y una vez que la tienes quieres... Entonces, de alguna forma siempre tenemos que estar trabajando con contener el deseo, porque si no contenemos ese deseo, siempre estamos en una espiral de más. De alguna forma también estamos haciendo lo que los budistas nos proponen, ¿no? Porque es que si no esto sería un no acabar nunca. Una insatisfacción constante, ¿no? Hay en algún momento que tú dices, ¿tengo satisfechas las necesidades básicas? ¿No? Sí. Bueno, pues voy a parar un poco esto de esa escalada de estar siempre deseando. ¿Ha visto cómo de alguna forma se puede compatibilizar esa idea budista con la nuestra? Mientras tanto que estoy trabajando con la escalada de deseos, también tengo que trabajar con la idea de que ese deseo me genere una frustración que si no la canalizo bien puede destruir mucho. Como que es un trabajo paralelo, trabajo para frenar esos deseos, trabajo para canalizar la frustración. No alimentar. Exactamente. Entonces hay personas que consiguen, una vez teniendo sus necesidades básicas satisfechas, no entran en esa escalada, ¿no? Y ahora nos encontramos con nuestra asignatura pendiente,
¿qué hago con toda esa energía que se me acumula, ¿no? Cuando yo tengo el deseo de que se me respete, el deseo de ser aceptado, el deseo, y me encuentro con la frustración de que eso no es así, ¿vale? ¿Cómo canalizo esa energía? ¿Cómo canalizo esa energía? Ese es el problema en el que nosotros nos enfrentamos. Claro, pero lo malo de eso es cuando ya intervienen segundas personas. Bueno, yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo con mi padre, pues mi madre se ha ido de viaje y no lo voy a dejar solo, estoy allí con él. Para mí un coñazo, estoy allí con él. Pues, se pega toda la noche con la radio, todo carajo, a tope de volumen. Entonces, esta mañana me he levantado y yo deseo sentirme validado por mi padre. Llegar a un punto que yo estoy con él y está a gusto. Pero es imposible, por lo menos como yo lo percibo, ¿no? Pues estaba ahí esta mañana y... Pero sentirte validado, si tú no le pones... Sí, sentirme, no sé bien cómo... Claro, porque a lo mejor no te sientes validado y a lo mejor puede haber una persona que te está validando, pero lo que tú quieres sentir, el sentirte validado significa una cosa muy concreta. ¿Entiendes? Un reconocimiento. Sí, pero a ver, pero que tenemos que tener muy claro exactamente qué es lo que estamos esperando, porque sentirte validado, yo te puedo estar validando y tú no sentirte validado porque tú quieres que te valide un aspecto concreto, que te valide de una forma determinada. Pues te digo, esta mañana él estaba en mi habitación, él la suya viendo la tele y me llama, chicos, están poniendo un programa de libertad. Él me llama, digo, ¿quiere que yo esté con él o no sé? ¿Quiere compartir conmigo esto? Ahí está, me meto en su habitación, me siento al lado de él y rápidamente, vete ya que va a hacer la habitación, que tiene que venir a Loli a hacer la habitación, vete ya. Me llama, vengo, para estar aquí contigo, y se lo he dicho así, y ahora coge leche. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Que te molesta que yo esté aquí contigo? ¿A qué le molesta? Y yo ya me enfada con él. Me enfada, y digo, bueno, pues ¿qué quieres? Y voy y me he ido. Y que no sé, es una cosa, que yo no sé, él querrá que todo sea como él quiere. No ha parado de llamarme toda la mañana, ven, y digo, bueno, no me puedo hablar de lejos, tengo que ir allí a que... No, ven, que de lejos no, ven. Y voy para, digo, eso me lo podía haber dicho de lejos. Y yo estaba a la orden de como que... Te molesta muchísimo, ¿no? ¿no? Me dio lo que tengo que hacer, pues constantemente me está diciendo quitar vasos de ahí, por allí, por esto aquí, por esto allí. Sí, como si no supiera. Sí. Ahí está. ¿Y no qué? Ahí está, un poco así. ¿Y tú qué haces al respecto? Algunas veces le sigo el rollo y vale, y hago 2 o 3 veces, de forma se lo vamos a meter de tiempo, lo hago un poquito, hasta que ya me toca mucho porque es que me empieza pim, ¿para qué quiere provocarme? Digo, hombre, tú no sabes que yo soy un mal mandado, ¿qué quiere provocarme? Y ya. Tenemos ahí un pequeño sí, pero bueno, después se nos olvida corriendo. Es como que frustráis mutuamente, ¿no? Sí, tú le frustras a él te frustra a ti, continuo, estáis ahí... Se nos toca pelota, súper complicado. Sí, las relaciones son como... Y después yo me enteré, pero yo no sabía, cada vez que estoy yo por ahí, mi madre me llama constantemente, ¿dónde está? Y yo me creía que era cosa de mi madre, pero después me enteré con el tiempo que es él, el que está, llama al niño, a ver dónde está el niño, es él. ¿Y eso qué te dice de él? Hombre, que me quiere de su manera, pero después llega uno cero, como si nada. Me gustaría que me dijera, lo mío, estoy orgulloso de ti que bien lo estás haciendo. ¿Y tú ves a tu padre haciendo esas cosas? ¿Tu padre es el tipo de persona que hace esas cosas? Lo hace pero por detrás, en persona. Te digo que es por enterar, por detrás sí lo hace. ¿Y tú alguna vez le has dicho a tu padre que me gustaría que te sintieras orgulloso de mí? Así con esas palabras, no.
No, es interesante escuchar lo que tu padre dice, a lo mejor le da vergüenza decir esas cosas porque no está en su carácter, o a lo mejor le dice, pero eso tú lo sabes, ¿no? Eso lo sabes tú, ¿no? Ya, no hace falta que yo te lo diga. No hace falta que yo te lo diga. Es un poco entrar en el sistema de creencia de la persona. O sea, tú tienes un sistema de creencia y él tiene otro sistema de creencia. Y para tú reconocer, son como idiomas distintos, para tú reconocer lo que él quiere decir, tú no puedes ir con tu idioma, tú tienes que entrar a descifrar su idioma, ¿no? Yeah. Porque a lo mejor todo lo que tú necesitas te lo está dando, pero no en tu idioma. Y entonces muchas veces tienes que hacer una tarea de traducción, ¿no? Y decirle, papá, pero tú realmente qué piensas, qué sientes de mí, tú, porque para mí es importante. Y él lo único que me dijo una vez fue, me dijo, hijo mío, tú a mí me has dejado traumatizado, me dijo. Y yo en verdad nunca lo había pensado, el daño que yo le he hecho a él, claro, después lo pensé, pero también me quedé pensando, digo, ¿y tú a mí? Pero no se lo dijiste. No se lo dije porque no quise entrar y sacar mierda del pasado. No, pero no es mierda. Es que os faltan muchas cosas que hablar. Os tenéis que contar, claro, os tenéis que contar vuestras historias, las que habéis vivido cada uno para adentro, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, compadécete de cada una de las personas porque todas están viviendo una gran batalla. Eso de que nosotros vamos con nuestra cabecita, con nuestro parloteo, con nuestra historia personal, creyéndonos que nosotros es que hemos sufrido tanto, es que hemos vivido, y no quiere decir que no sea así, pero es que la que está al lado tuya también tiene su propia batalla. Entonces cuando vamos compadeciéndonos tanto de nosotros mismos, pero sin asomarnos a la batalla del otro, pues a lo mejor, ¿no? Tú lo has descrito muy bien. No, sí, Hijo, es que tú me has traumatizado, ¿no? Entonces, tu padre se ha tenido que reponer de su trauma. Naturalmente que paralelamente tu padre también te ha traumatizado a ti. Entonces, como adultos, a lo mejor es el momento de sentaros sin juzgar y sin descalificar, que en la gestión de la rabia, esas son dos partes muy importantes. O sea, uno puede hablar de cualquier cosa con cualquier persona sin juzgarla y sin descalificarla. Es muy importante cuidar las palabras, porque podemos decir casi cualquier cosa, siempre teniendo en la cabeza no juzgar, no descalificar y ser compasivos. Ser compasivos no es tener pena. Ser compasivo es saber que esa persona también tiene su propia batalla, ¿vale? Lo que más adicción, entre comillas, y en positivo, provoca o genera en una persona es el reconocimiento, ¿no? Cuando el que a ti te den unas gracias, ¿no? El que a ti te halaguen, eso provoca que tú tengas muchísimas ganas de hacer las cosas de la forma que esa persona te dice, porque tú estás deseando. Exactamente. Es que a ti te provoca un subidón, que te den una gracia, que te hagan un reconocimiento y tú dices, vale, así es, ¿no? Pues lo voy a repetir para volver a recibir, ¿no? Entonces, venimos con creencias muy distorsionadas sobre cómo tenemos que educar, ¿no? Y parece que nos mostramos débil cuando estamos dando unas gracias, porque vaya a ser que se nos suba la barba, ¿no? O sea, tenemos una serie de creencias que lo que demuestran es pues, precisamente falta de educación emocional, ¿vale? Entonces, nosotros nos estamos familiarizando con lo que es la inteligencia emocional y la educación familiar ahora, porque hay mucha divulgación de esos contenidos, pero nuestros padres no han tenido la oportunidad, no saben ni de lo que estamos hablando. Nuestros padres se han educado con lo de la letra con sangre entra,
Ellos han evolucionado seguramente muchísimo en relación a lo que sus padres hacían con ellos, ¿vale? Porque antes un niño importaba una mierda. Antes se tenía muchos hijos para que hubieran muchos trabajadores en el campo. Y las necesidades de los hijos no eran observadas. Nosotros no hemos sido educados de esa forma. Nosotros hemos importado, naturalmente, menos de lo que nos importan nuestros hijos hoy. Pero porque esa es la evolución, es que cada vez lo hacemos mejor. Nosotros los criticamos porque hay que ver que no dan una gracia, pero tampoco te dan un palo en la cabeza. ¿No? Pero es que a ellos le dieron el palo en la cabeza. Y cuando tú vienes con hay que ver que no me da una gracia, dices, ¿una gracia? A mí cuando me han dado una gracia, yo no te da un palo. ¿Entiendes? A mí ya me hubiesen dado un... Claro, pero es... No me falte la comida, esa es su preocupación. Claro. Claro. ¿Y eso de qué te está hablando? De que igual ella no comía. Es que nuestros padres se han criado en el que si había un huevo era para el padre. Los hijos, que de cierta forma tenía algún sentido porque era el que traía la comida en la casa. Si a este le falta el huevo y le falta la energía, a ver quién trae de comer después para el resto, ¿no? Entonces, toda esa evolución que hemos ido viviendo, a nosotros siempre nos deja quejosos porque nosotros queremos un reconocimiento, nosotros queremos cosas más sutiles. Ellos querían comer y que no le pegaran. Y nosotros queremos reconocimiento y cariño. ¡Qué bien! Eso significa que vamos evolucionando. No, para reconciliarnos un poco con nuestros padres tenemos que pensar que si nosotros tenemos una sensibilidad distinta hoy a la de ellos, es porque ellos también han tenido una sensibilidad distinta a la de sus padres y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros no somos así de guay, salido de la nada. No, nosotros somos así de guay porque ellos han hecho un trabajo previo y nos han situado en un sitio en el que nuestra evolución ha dado un pasito más. Que nosotros nada más que hemos dado un pasito más. En el caso de que lo hayamos dado de más, que mucha gente lo da para atrás, ¿vale? Vamos a intentar reconocer que ningún padre lo hace perfecto, ¿vale? Pero seguramente han mejorado a sus predecesores, ¿vale? Si estamos de acuerdo en que han mejorado a sus predecesores, podemos decir, vale, pues entonces ahora me toca a mí mejorar el mío. No critica tanto al mío, sino mejorar el mío. También podemos devolverle a ellos lo que necesitamos. Papá, a mí me gustaría que tú me dieras unas gracias, que tú... ¿No? Más como deseo que como reproche. ¿No? Que muchas veces la comunicación se basa en eso. Allá donde vamos a poner un reproche, vamos a expresar un deseo. ¿Cuánto? O sea, en vez de decir, hay que ver que no me has preparado la cena. Hoy tú no sabes la ilusión que me haría llegar un día que estuviera la cena preparada. ¿Vale? Ya está. Y a lo mejor un día llego y me encuentro la cena preparada. A lo mejor tú le dices a tu padre, tú no sabes, papá, lo importante que sería para mí que tú me hicieras algún tipo de reconocimiento. Pero ten cuidado con que no suene reproche. Alguna vez en tu vida, hijo, antes de que te mueras. No, sino como si te sorprendiera pensando en voz alta, ¿no? De verdad. No siente atacada, ¿no? Que no siente atacada a esa persona no. Con esa posición. Sabemos que la comunicación es violenta desde el momento que la otra persona se siente atacada. Tú puedes ponerle muy buena intención en no atacar, pero si esa persona se siente atacada, algo, por algún lado, una ceja levantada, alguna vez en la vida, has escogido mal el momento, porque a lo mejor le has expresado, me gustaría que tú alguna vez me reconocieras, o sea, lo importante que sería para mí que alguna vez sentirme halagado, reconocido por ti,
no sea inmediatamente después de una bronca en la que te ha criticado, porque también hay que saber, sino a lo mejor en un momento bueno, ¿no? En un momento adecuado, decirle a tu padre lo importante que es él para ti y su reconocimiento, ¿no? Pero claro, si tú eso se lo dices después de una bronca, comunicación violenta. Si se lo dice con una ceja levantada, o sea, tenemos que observar muy bien y elegir muy bien para que ese deseo que emitimos al universo lo recoja él de buena forma, y no en ese momento, pero eso empieza a trabajar en su disco duro y de alguna forma con eso nos vamos a encontrar, ¿vale? De alguna forma nos encontramos. Cuando nosotros nos encontramos con esa energía que nos genera un deseo frustrado, que nos provoca la rabia, pues para nosotros aprender a canalizar bien esa energía, tenemos que pasar por 3 fases, que es importantísimo tenerla muy en cuenta, memorizarla, para que yo sepa, mira, aquí estoy con mi rabia, ¿qué hago con ella? Y lo tenga perfectamente automatizado, las 3 fases, para que resulte útil estos conocimientos, porque si no se convierten tan solo en teoría, y necesitamos recordarlo, practicarlo repetidamente para que finalmente se automatice, ¿vale? Bueno, pues la primera fase que tenemos que pasar cuando nosotros estamos totalmente rabiosos es darnos cuenta que tenemos una energía que tenemos que echarla en algún lado antes de podernos poner a hablar o a resolver la situación que tengamos por delante. Lo prioritario es descargar esa energía, ¿vale? Esa energía es una energía real. Por nuestro sistema circulatorio está navegando una sustancia que lo que nos prepara es para la lucha o para la huida. Y como lo que yo quiero hacer no es luchar ni huir, sino establecer una comunicación con una persona y resolver una situación, pues entonces esa energía no me vale. Me valía en la selva o en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero para resolver una situación más delicada, esa energía es un impedimento, con lo que yo tengo que recoger toda esa energía y echarla en algún sitio. ¿Cómo la echo? Me salgo de la situación que me está provocando el estrés. Si yo estoy con mi padre y me estoy cargando de esa energía, pues pido tiempo, bueno, vamos a dejarlo aquí, te vas con tu energía y esa energía la puedes expulsar o con una actividad física intensa o dejando pasar el tiempo. ¿Por qué? La actividad física intensa lo que hace que esa sustancia la sude y la eche. Y dejando pasar tiempo, pues de la misma forma, esa energía sale por los conductos que tenga que salir. ¿Vale? Entonces, una vez liberada de esa energía, que esa es la primera fase, la descarga, cuando yo estoy ya liberada de esa energía, es cuando me tengo que poner delante de la persona para hacerle saber cómo me he sentido con la conducta que haya realizado. Eso que tú me has dicho, eso que tú me has hecho, me ha hecho sentir a mí de esta forma. Y habla sobre ti, ¿vale? Ahí es muy importante ser muy consciente que no tengo ni que descalificar ni que juzgar. Es que tú eres, no, ¿vale? Porque entonces entramos en guerra, entonces nos vamos, y entonces lo que vamos a provocar es que esa persona se cargue de esa energía y nosotros nos volvamos a recargar, ¿vale? Entonces tenemos que, de una forma tranquila, porque ya deja la energía fuera, expresarle cómo me ha hecho sentir a mí lo que ha dicho o lo que ha hecho. Una vez que he expresado yo
eso, cómo me ha hecho sentir esa situación, que es la segunda fase. La tercera fase es poder llegar a un acuerdo con esa persona sobre qué podemos hacer para que esta situación no se vuelva a repetir. Si no es posible llegar a un acuerdo con esa persona, porque no siempre es posible llegar a un acuerdo con esa persona, tengo que reconocer mi necesidad, ¿vale? Acordaros. Y buscar una forma de satisfacer esa necesidad por mis propios recursos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Es decir, en la comunicación no violenta tengo que tener muy claro que la prioridad es satisfacer yo mi propia necesidad. Y veíamos que también puedo intentar hacer una petición, ¿no? Pedirle a la persona que haga algo para que eso no vuelva a ocurrir. Pero tengo que contar también con que igual no llego a un acuerdo y entonces tengo que buscar la forma de satisfacer yo mi propia necesidad, ¿vale? Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo quedar a una hora y que me hagan esperar. A mí eso me pone rabiosa perdida, ¿vale? Entonces, cuando a mí me hacen esperar y yo ya siento mi rabia, mi problema ya no es el que yo tenga con esa persona, ¿no? Mi problema es qué hago yo con mi rabia. Y yo mi rabia tengo que buscar la forma de echarla. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me están haciendo esperar y yo observo que estoy en un estado lamentable ya, es decir, que la rabia ya me sale por todos los orificios del cuerpo, yo lo que debo es irme, o por lo menos lo que yo hago. Yo ya no puedo recibir a esa persona, porque si la recibo, no sé si voy a ser capaz de contener mi rabia. Y uno tiene que saber las capacidades que tiene. Si yo, cuando esa persona llegue, yo no voy a ser capaz de contener mi rabia, pues lo mejor que hago es irme. Yo he quedado a las 12, son las 12:30, no ha llegado, va a llegar a lo mejor a la 1 o a las 12 menos, a la 1 menos 25, yo ya veo que no estoy en condiciones, me voy. Y entonces ya me ocupo de descargar mi rabia. Hago un ejercicio intenso, dejo pasar el tiempo, cuando me encuentre bien, entonces me pongo en contacto con esa persona. Y entonces le digo, mira, el otro día quedé contigo a las 12, me fui a las 12:30, no me quedé a esperarte porque no sabía cómo iba a reaccionar ante ti y no quería tener una mala respuesta, pero la verdad que a mí me molesta muchísimo que me hagan esperar porque yo lo considero una falta de respeto. La otra persona pues responderá o no responderá, te dirá o no te dirá, y entonces entra la tercera fase, que la tercera fase es decirle, a partir de ahora me gustaría que fueras más puntual. Si tú crees que no puedes ser puntual por alguna razón, me avises, pero si no haces ninguna de esas cosas, que sepas que yo no te voy a esperar. ¿De acuerdo? O también le puedes decir, la próxima vez lo que vamos a hacer, en vez de quedar en la calle, que hacía mucho frío y estaba lloviendo y se me hizo esa media hora imposible, lo que vamos a hacer es quedar en una cafetería, de forma que yo ya allí meriendo y te va a tocar a ti pagar la merienda. ¿Vale? Es decir, podéis buscar la solución que os haga sentir bien, ¿vale? Que os haga sentir que eso está resuelto, ¿no? Y si veis que no hay solución con esa persona, pues entonces tenéis que tomar una decisión que a lo mejor no contar con esa persona para aquellas cosas con las que tú antes contabas. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tener claro que ante la rabia tenéis que tener
pasar por esas 3 fases. Descubrir si estáis cargados de energía y descargarla. Cuando ya la tenéis descargada, decirle a esa persona cómo ha hecho sentir la situación o lo que ha hecho. Y la tercera fase es buscar una forma, bien de forma unilateral o bien consensuada con esa persona, de qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir. ¿Se comprende? ¿Vale? ¿En qué fase creéis que falláis vosotros más? Yo, por ejemplo, en la que me quedo y me quedo a cantarle la paleta. Tú te quedas y cuando viene... Suelto la paleta. Y además mi frase, y además es que has dado, vamos, en el punto. Yo soy una persona muy puntual. Demasiado creo. Me gusta llevar antes de cargar. Y así lo reclamo, así lo pido. Las personas que me conocen saben cómo soy. Me encantaría, oye, me ha cogido todo, voy a llegar más tarde, nunca sucede, por muchas veces que lo haya dicho. Y cuando tú sueltas, te descargas encima de la persona que te ha llegado tarde, ¿qué pasa en la relación? Me siento culpable yo porque la he hecho sentir culpable a ella. Claro, te sientes culpable tú porque has estropeado la velada. Sí. ¿No? Ya no era lo que habíamos imaginado. Exactamente, ya si quería ir al cine, ya las caras por aquí, ya es un rollo, ¿no? Es una cosa tirante, ya estará tirante. Entonces, no es una fórmula que... En aquel momento sí me satisface. Pero te dura el tiempo del desahogo, sí, pero después ya cuando la tensión, cuando ya estás amargado la tarde... Una película o es infernal. Exactamente. Entonces es un desahogo, pero ese desahogo que tú experimentas al hacer justicia, ¿no? Ese desahogo que tú experimentas, después no te hace sentir bien. Después tú ves que no has aprendido nada, que no has arreglado nada, que eso vuelve a ocurrir, ¿no? No has resuelto nada, ¿vale? Con lo que no vale. Por ahí hay una mano, ¿sí? A mí me pasa totalmente lo opuesto. Yo soy consciente de que a lo mejor tengo que enfadar y no es el mejor momento porque voy a soltar bolica por mi boca o porque a esa persona no es, me retiro y cuando se me pasa el cabreo digo, y ahora le voy a decir nada y ahora otra vez, y entonces me quedo ahí. Paso de Juanillo en Juan. En vez de decir luego, o sea, me quito del medio, espero que se me pase el cabreo, me controlo, pero luego no soy capaz de llegar y decirle, mira, esto me va a molestar, pero esto por esto, esto no. Tú te quedas con la rabia encapsulada, ¿no? ¿Tú, no, o la libero. ¿Cómo la liberas? Pues me voy, o doy 4 voces, o se lo cuento a alguien. Sí, pero si tú, por ejemplo, en el ejemplo que yo he dicho, ¿te iría o te quedaría a esperarla? Yo que también para la puntualidad soy muy puñetera, yo me voy. Ah, te vas. Sí. Es decir, que tienes un tiempo, en la primera fase la harías bien, sí, porque tienes un tiempo para descargarte, ¿vale? Sí. Pero la segunda fase la haces mal, ¿no? Porque después cuando contactas con esa persona, no le explicas cómo te ha hecho sentir a ti el que ella llegue tarde y qué podemos hacer para que eso no ocurra más. Sí. Entonces, te salta la segunda fase y te salta la tercera fase, ¿vale? ¿Qué más? ¿Los demás lo hacéis bien? Que según el caso. Porque según el caso, ¿no? Claro, es que para un trabajo y cosas así puntuales, pero pues así por el mismo tarde tampoco es que sea el mundo. Yo veo que hay muchas veces que como, total, lo que tú has dicho, total, ya ha pasado, ¿para qué voy a volver sobre eso? ¿No? Y el problema es que no vuelve sobre eso, pero vuelve a ocurrir. Pero vuelve a ocurrir, porque, a ver, yo soy mucho de ponerle el cascabel al gato. A mí me ocurre con vosotros una vez y yo voy y os pongo el cascabel, ¿no? Intento descargarme antes y con las mejores de mis palabras intento haceros saber que no me he sentido bien con lo que ha ocurrido y que qué podemos hacer para que esto no ocurra, ¿no? O sea, yo tengo mucha mentalidad preventiva. A mí me gusta poner los límites muy prontito porque
yo no soy muy fuerte, que la gente dice que yo soy muy fuerte, yo no soy muy fuerte, yo soy de mantequilla, y entonces yo no quiero que me hagan daño. Y la mejor forma que yo he encontrado de que no me hagan daño es poniendo los límites muy claritos, y cuando veo algo que no me gusta, dejarlo muy claro. Y de esa forma yo no voy acumulando daño, ¿vale? Estoy más bien un poco en hablarme a mí, pues yo lo paso fatal, pues soy muy paciente, y por ejemplo las colas, en una cola, y me tengo que estar hablando, y tengo que estar respirando, concentrando. Dando autoinstrucciones, ¿no? Ahí está. Habla. Tranquilo. Respira. Ya llegará tu tiempo, no pasa nada, no tienes que ir a ningún sitio, debe estar todo el tiempo hablando. Y por la espera hasta 5 más o menos. ¿Y te funciona lo de canalizar la energía esa, la rabia? O lo que estás haciendo es contenerla y después No, poquito a poco la voy, porque aunque la escuela de día, los bancos, por ejemplo, ahora me da esta vergüenza. Porque cada novela que formaba, y lo peor es que lo vomitaba todo encima del que estaba detrás de la ventanilla, que no tenía culpa ninguna, con lo cual ya me atendía fatal, y lo que yo quería ya no lo conseguí ni de coña. Es decir, que ha habido una evolución importante. Sí, ¿no? Ya llego, buenos días, tal, eso, mira lo otro, de otra forma, no, totalmente diferente de luego. Bueno, pues hasta aquí lo que habíamos visto otros años anteriores. Bueno, interesante también decir que es importante la actitud. La actitud es la mirada que tú tienes sobre el mundo. Si tú vas con una actitud en la que piensas que el mundo es como una batalla y ves a todas las personas como enemigos, pues estás siempre en alerta, ¿no? Pero si tú ves las cosas que te ocurren como oportunidades para aprender, pues entonces lo ves como retos, ¿no? Y eso te invita a ir creciendo, a ir aprendiendo, ¿no? Y es una actitud muy distinta. Si tú vas con el mundo con las dos pistolas y buscando, ¿no?, enemigos, te vas a encontrar una cosa. Y si tú vas por el mundo pensando que los problemas en realidad son pruebas que te ponen ahí por delante para que tú crezcas a nivel personal cada vez más, pues es muy distinto. Y ahora ya entraríamos. He querido casar lo que siempre hemos trabajado en entrenamiento emocional con el nuevo contenido que estamos viendo este año sobre comunicación no violenta. Y entonces volvemos a nuestro muñeco, ¿vale? Cuando nosotros experimentamos una situación en cualquier conflicto, en cualquier relación que tengamos, que nos genera frustración y por lo tanto rabia, tenemos que empezar por observar lo que ha ocurrido y distinguir los hechos de nuestros juicios y de nuestras interpretaciones. Ha ocurrido algo, ¿vale? Hemos diferenciado esos hechos de las interpretaciones y de nuestros juicios, pero para que nosotros nos podamos liberar de toda esa rabia, tenemos que tener conciencia de todos los juicios que hemos estado emitiendo sobre esa persona, ¿vale? Importantísimo escucharnos, escuchar nuestra mente y observar todas las cosas que nosotros hemos estado enjuiciando, ¿vale? Con solo un juicio que quede sin identificar, la rabia permanecerá en nosotros. Entonces, fijaros que para gestionar bien la rabia tenemos que hacer una tarea importantísima de autoobservación. ¿Qué me estoy diciendo yo? ¿Qué os podéis estar diciendo ante una situación como la que hemos descrito? Alguien que llega tarde. ¿Qué juicios podemos estar emitiendo sobre la persona que nos está haciendo perder tiempo? ¿Qué se ocurre? Me está faltando el respeto. No me tiene en consideración. No me tiene consideración. Es un irresponsable. ¿Vale? O que le habrá podido pasar para que tardara. Pero eso no es un juicio.
eso es un pensamiento maravilloso. Eso es ponerte en el lugar del otro. Es que el problema de la rabia tiene que ver mucho con no mirar nada más que tus tripas. Claro. Pues entonces, importantísimo para gestionar la rabia, nuestra tarea de autoobservación. ¿Qué juicios estamos emitiendo? Y a lo mejor nos damos cuenta justamente que tenemos un maletón de juicios tremendo y ningún tipo de pensamiento empático en el sentido de, oye, ¿le estará pasando algo? ¿No? Porque a lo mejor, si yo pienso, le estará pasando algo, en lugar de rabia, lo que estoy es facilitando sentir preocupación, ¿no? Miedo, ¿no? Entonces cambia la emoción. Cuando llega no le digo, ¡ay, que ver, que no tiene vergüenza! Le digo, ¿qué te ha pasado? Y a lo mejor cuando te dicen, que me he estado duchando y se me ha ido, entonces te entra la rabia. ¿Vale? Que es lo que pasa muchas veces. Yo normalmente digo, ¿ahora qué es lo que te ha pasado? ¿Ves? A ver qué Pero ahí hay un juicio. Pues fijaros, aquí en concreto, esto sería como la tercera fase, ¿no? En la tercera fase nosotros decíamos que lo que teníamos es que llegar a un acuerdo con esa persona, con una serie de acciones concretas y eficaces para resolver esa situación de que siempre llega tarde, ¿vale? Siempre llega tarde. Si es una amiga que independientemente de las estrategias que nosotros tomemos, sigue siempre llegando tarde, lo que nos queda claro es que las acciones concretas están más relacionadas con algo que tienes que hacer tú que con algo que tienes que pedirle a esa persona, porque ya la parte de pedirle a esa persona ha fracasado, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué hago yo? Bueno, pues quedo con, si vamos al cine, pues mira, quedamos en el cine, ¿vale? Yo ya me siento, empiezo a ver mi película y tú llegas cuando a ti te dé la gana, ¿vale? Yo, como por ejemplo, con mi marido me pasaba mucho. Mi marido tiene la sangre de horchata, ¿no? Tiene, como yo alguna vez he comentado, yo me compré un libro que se llamaba Los tiempos del tiempo y era para intentar comprenderlo a él. Porque es muy tranquilo. Entonces yo, con el tema de la puntualidad, he hecho un máster, ¿no? Para ver de qué forma puedo convivir con eso. La paciencia. Claro, cosas que yo he hecho, porque cambiarlo a él no lo he conseguido, ¿no? Entonces, cosas que yo he hecho para poder convivir con eso. Por ejemplo, yo he querido salir a una hora. Si es algo que tengo que salir a esa hora, salgo. Y le digo, ya nos vemos allí. Ya está, ¿no? Ya nos vemos allí. Si yo quiero hacer algo que necesito que sea a esa hora, no salgo con él. Nos vemos allí. Oye, ¿qué te queda? Pues me queda. Vale, no pasa nada. Voy tirando yo. Y me voy, ¿no? Si es algo en el que no es tan importante que sea, puede ser a la 1, o puede ser a la 1:30, o puede ser a las 2, no es tan importante a la hora que lleguemos, sino es algo que vamos a hacer juntos y la hora no es tan determinante, pues entonces, aparte de avisarlo, oye, que hemos quedado a tal, le doy un toque. Lo siguiente que hago es que yo me preparo, que yo me arreglo y dejo actividades que a mí me apetecen mucho hacer para esos momentos de espera, ¿no? Entonces casi que he conseguido que, como me apetece tanto hacer esa actividad, cuando él termine digo, uy, ya, como que casi que me da coraje que haya terminado tan rápido. ¿Qué actividades son? Actividades que me apetecen, ¿no? Como a ponerme a leer un libro que me interesa mucho, ¿no? Me siento y me pongo a leer mi libro, o me pongo a hacer algo que me apetezca mucho hacer. Y entonces, de esa forma voy resolviendo yo esta situación que para mí se ha presentado, pues yo llevo más de 40 años con mi marido, pues he tenido muchas oportunidades de practicar, ¿vale? Pero
tenemos que buscar soluciones concretas que satisfagan nuestra necesidad para no seguir enganchados en ese problema. ¿Vale? Seguimos. Otra cosa muy importante, también podemos sentir rabia porque tenemos una situación no resuelta pendiente de un duelo. Es decir, cuando nosotros no hemos elaborado un duelo, es pérdida de algo, de alguien, cada vez que nosotros nos enfrentamos a esa situación, sentimos rabia, ¿vale? A veces nos resistimos a aceptar eso que ha ocurrido, que es una realidad en nuestra vida. Y cada vez que nos damos cuenta de esa situación, se reactiva la rabia. ¿Vale? ¿Se os ocurre alguna situación de esa característica? Una pérdida que habéis sido incapaz de aceptar y que cada vez que, yo qué sé, imaginaros que tenéis una amistad que tenéis que darla por zanjada, ¿vale? Tenéis que darla por zanjada porque es imposible, porque siempre os lleva a unas situaciones extremas, una amistad, una relación, algo que tú dices que no, que esto no puede funcionar, que esto hay que cerrarlo, ¿no? Y no elaboráis ese duelo, no viví la tristeza de perder eso, ¿no? De que esa persona ya tenéis que sacarla de vuestra vida y no viví ese duelo. No cerráis ese duelo, lo tenéis ahí todavía, ¿vale? Entonces esa persona para alguna actividad concreta era muy importante. Y entonces cuando se os plantea la necesidad de esa actividad o el deseo de realizar esa actividad y veis que esa persona no está disponible para vosotros, aparece la rabia. Pero esa rabia es producto de no haber elaborado el duelo de que esa persona ya no está disponible para vosotros. Seguramente ya habéis observado situaciones, ¿verdad?, en las que os ha pasado eso. Dime. Para trabajar la rabia con la secuencia de comunicación no violenta, es decir, con el protocolo que nosotros hemos representado en este dibujo, ¿vale?, tenemos que ir pasando por cada una de las fases. Los hechos, ¿vale?, nuestra cabeza que representa el tema de los hechos, distinguirlo de los juicios y de las interpretaciones. Sensaciones del cuerpo, nuestro corazón representaba la segunda fase, ¿no? Sensaciones del cuerpo. Esta situación, estos juicios, estas interpretaciones, ¿qué sensaciones me está provocando en mi cuerpo? Fijaros, no estoy diciendo sentimientos, que es lo que decimos habitualmente, estoy diciendo sensaciones del cuerpo. En la gestión de la rabia, nuestro esquema cambia un poquito, ¿vale? Porque nosotros, después de observar los hechos, juicios e interpretaciones, lo que vamos a buscar es en nuestro cuerpo qué sensaciones tenemos. Si tenemos tensiones, si tenemos calor, qué sensaciones. Y una vez aclaradas las necesidades, que es la tercera fase, ¿vale?, vamos a ver los verdaderos sentimientos que están más profundos en la rabia. Es decir, los sentimientos los vamos a descubrir después. Aquí en nuestro esquema básico, después de observar las situaciones, los hechos y las interpretaciones, nos asomábamos a ver qué sentíamos para descubrir nuestras necesidades. En este caso, no vamos a descubrir nuestros sentimientos más profundos hasta después de descubrir nuestras necesidades. Porque lo que vamos a conectar después de observar la situación, los hechos y los juicios, lo que vamos a observar, lo siguiente que vamos a observar son nuestras sensaciones. Y esas sensaciones nos va a ayudar a descubrir
cuáles son nuestras necesidades y esas necesidades son las que nos van a conducir a descubrir nuestros sentimientos más profundos, ¿vale? Y eso ya habla de nuestra historia, eso habla de nuestra historia personal. Un ejemplo que pueda poner, cada uno en nuestra historia personal tenemos como asignaturas pendientes y esas asignaturas pendientes son las que facilitan que tengamos unos sentimientos muy escondidos que a través de determinadas situaciones afloran y a lo mejor afloran de una forma demasiado visceral y que tú dices, pues no era tan importante para tanta rabia que tenía escondida. Es decir, que muchas veces la rabia nos chivatea sentimientos que están muy escondidos y que tú mismo, repasando la situación, tú dices, no era para tanto. O sea, esto que yo no era para tanto, ¿no? Que mi padre me haya dicho, bueno, vete que van a limpiar la habitación. Esa rabia con la que yo me he encontrado no era para tanto. Pero claro, si repasamos nuestra historia, observamos que nuestro padre nos ha expulsado muchas veces de su lado, ¿no? O que nuestro padre nunca ha tenido un espacio para nosotros. Entonces no era la rabia de que me haya dicho, vete de la habitación que van a venir a limpiarla. La rabia que ha despertado no era para tanto, sino que esa necesidad que yo tenía de que mi padre quisiera en ese momento compartir conmigo un espacio, había despertado una ilusión de satisfacer una necesidad que estaba en el subsuelo de nuestra inconsciencia, ¿no? ¿Verdad? Que son necesarias las emociones desagradables, son necesarias porque informan de todo eso que tú tienes. Claro, esa rabia tan sobredimensionada con la que tú saliste de ese dormitorio, te estaba informando de un sentimiento muy profundo. Recordad que la rabia es una emoción. Sí. Cuando se apodera de ti la emoción esta, tú vas a ser difícil, es que te cambia el pensamiento por completo. Claro, claro. Por eso te tienes que quitar del medio. Por eso tienes que coger esa energía y canalizarla en otro lado. Yo lo que hago, me voy a gimnasio. Claro. Me voy a gimnasio, yo no sé, será la endorfina, yo no sé lo que es. Claro. Pero llego a mi casa y lo veo. Todavía toda entrada me está mandando y llego los imbéciles. ¿De qué neurotransmisor hemos dicho que está compuesta la rabia? De la noradrenalina y de la adrenalina. ¿Y qué hacemos cuando descargamos? Echarla. Todo eso fuera. Echarla. Cuando descargamos la rabia, lo que estamos echando es esas sustancias que está invadido nuestro cuerpo. Y encima la descargamos, y como la descargamos haciendo ejercicio físico, nos invade otra sustancia maravillosa a nuestro cuerpo, que es la endorfina, que es un euforizante, que es el elixir. Ya ves, te digo, yo llego allí, lo veo, doy un beso y todo. Claro. Claro. Vamos a bañarnos. Me encanta bañarse conmigo, nos sentamos en el rinconcillo y mirando para el verdad. Los dos sentados ahí mirando, como bien. Claro. Cuando menos comento de error, de hablar de libertad, y ya es una historia detrás de otra. Claro. Pero entendéis la función de la emoción para descubrir esos sentimientos profundos, ¿vale? Por eso las emociones funcionan como una brújula. Las emociones nos orientan sobre esos sentimientos que están ahí escondidos y que hay situaciones que lo movilizan, lo hacen emerger a la conciencia y en realidad la situación no era tan relevante, pero esa emoción ha servido como de ascensor, como de subir algo que teníamos en el inconsciente al consciente. Y si no hacemos ese trabajo de indagación personal, pues lo único que provocamos es un enfrentamiento con nuestro padre que no nos hace descubrir nada, ¿vale? Por eso, importantísimo. ¿Qué os propongo?
esta semana. Descubrir esa energía y canalizarla. Canalizarla en un sitio que no haga daño. Con eso habéis avanzado, evolucionado muchísimo. Así que nada, nos vemos la próxima semana y seguiremos trabajando sobre el sentimiento de rabia. ¿Vale?